Hola, aquí estoy rodeado de un poco de años viejos que son muñecos que se van a quemar para acabar lo antes posible este 2020 que muchos y a muchos les va a quedar en la mente. Y no solo porque les pasó muchas cosas en sus viviendas, sino por lo que sucedió con nuestros gobernantes y por las acciones que se tomaron durante todo este año. En Colombia, muchos ciudadanos van a coger estos muñequitos para quemarlos. En Cali hace mucho tiempo había un evento que era la quema de las fallas. Y en las fallas se expresaba qué era lo que le gustaba y no le gustaba de sus gobernantes. Y también le dejaba marcado a sus gobernantes lo mal que habían actuado en diferentes cosas. Hoy quiero mencionar algunas de ellas y quiero que ustedes también en sus comentarios dejen sus fallas de sus gobernantes en cualquier lugar de Colombia. Primero, este año hay más de uno que lo quiere acabar porque fue difícil. Fue difícil porque nos llegó una pandemia en la que nosotros no estábamos preparados, y mucho menos no estábamos preparados para ver cómo nuestros gobernantes nos iban a utilizar o iban a tomar sus acciones. Nos dimos cuenta que el dinero de la salud en Colombia prácticamente no era prioritario, porque nos encontramos hospitales en algunas partes prácticamente acabados, no había UCIs, la gente está mal paga en el sector salud, y lo peor, al principio trataron de hacer un negocio con la pandemia. Luego llegaron los gastos de los recursos del Estado y los recursos que hacen parte de las administraciones, tanto de gobernadores como de alcaldes. Y se inventaron muchas cosas, unas sociales, como repartir mercados, repartir bonos, acciones que fueron populares. Miren los meses que han pasado, han vuelto esos mercados o han vuelto todas esas ayudas que prometieron al principio. No, casi todos los gobernantes iban a mostrarse en medios de comunicación. Eso era la acción de ellos, hacer populismo con una pandemia. Con el tiempo, también esos gobernantes nos dimos cuenta cómo actuaban, como los congresistas. ¿Cómo es eso que hoy nos demos cuenta que solo trabajan 8 meses y que a final de este año tomen la decisión de subirse el sueldo para trabajar solamente 8 meses? Mientras que el ciudadano del común, el que tiene en este momento un trabajo estable, su salario mínimo apenas va a llegar al 1.000.000 de pesos para muchas familias. Y el que es independiente, ¿qué? Ahí es donde uno necesita que el gobierno, tanto nacional como local, tome acciones. Porque al igual, cuando nos hablan de crisis, las crisis no solamente en este 2020, el que vamos a quemar, no eran para las empresas también, ni también para el gobierno, sino para la persona del común, las familias, las personas que tienen que velar por sus hijos. Esa era la verdadera crisis. Al igual que los negocios, nunca los bancos fueron los que ganaron. No perdió el ciudadano. Y así fueron pasando los meses durante esta pandemia y nos dimos cuenta también cómo cogían los dineros públicos para tomar acciones y gastar ese dinero en otras cosas diferentes a la pandemia y a las prioritarias. Por eso hoy estamos haciendo una reflexión de ser más vedores de lo que hacen nuestros gobernantes, para que en las próximas elecciones sí realmente votemos por quien sean verdaderos líderes, no quienes armen combos para mirar cómo cogen dinero del Estado. Como se dan cuenta, nosotros deberíamos esperar en este momento ayudas del Estado. No las tenemos. Y les digo de una vez, muy pronto va a haber una reforma tributaria. Una reforma que toda esa platica que se repartió con auxilios, que llegaban a la gente y todo eso no es gratis, señores. Eso el próximo año lo vamos a tener que pagar, nosotros con impuestos. Y como ahora los políticos son tan creativos para todo, pues se van a inventar cantidad de impuestos. Y nosotros tenemos que pagarlos.
Al principio, ¿se acuerdan cuando nos decían, no, no vamos a pagar los servicios públicos, que la energía, que no? Finalmente tuvimos que pagarlo. Que no, que vamos a tener algunos estímulos para la gente que no paga impuestos. Finalmente nos tocó pagarlas. Y así va a seguir pasando. Por eso hoy quiero decirles a ustedes que tengamos conciencia sobre esto. Que la pandemia va a seguir, que tenemos que cuidarnos, que no vamos a depender de esas medidas que se inventan de una manera dictatorial varios gobernantes aquí en Colombia, sino que la responsabilidad de cuidarnos está en nosotros. Pero la responsabilidad de sobrevivir, no solamente con vida, sino económicamente para salir adelante, también depende de nosotros. Y también depende de nosotros de qué hacer de aquí en adelante, por quién elegir. Hoy vamos a quemar el 2020, pero que esto nos sirva para reaccionar, pensando en todo lo que pasó, para unas próximas elecciones y para que en este momento seamos veedores de lo que están haciendo los que nos gobiernan. Soy Wilson Barco, hacemos periodismo ciudadano. Siga, siga.